Bien, ¿cómo están, hermanos? Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Voy a comenzar o continuar, ¿ok? Con el video 4. Voy a continuar con el video número 4 del tema que estoy realizando del bautismo de agua de Juan el Bautista. Y ya estoy casi finalizando ya para comenzar el bautismo de la muerte de Cristo en el libro de Romanos 6:3 en adelante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este video voy a continuar hablando de las transiciones del libro de los Hechos de los Apóstoles. En otras palabras, ¿hasta dónde pudo haber llegado el bautismo de agua? Y no solamente el bautismo de agua, muchas doctrinas y enseñanzas que Jesús le habló y le enseñó a los judíos bajo la ley. Recordándonos que Pablo nos da una referencia acerca de Jesús para el pueblo judío en Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4, Pablo tan solo da una pequeña referencia, diciendo que Jesús, nacido de mujer, vino para redimir a los que están bajo la ley. Entonces Jesús pues fue un judío que estaba bajo la ley y Jesús todavía estaba trabajando en un tiempo donde estaba la ley. Y el bautismo pues tiene que ver un tiempo del Antiguo Testamento. ¿Ves? Del Antiguo Testamento. Entonces, también nos habla Jesús. Jesús nos habla aquí para el tiempo de los judíos en Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante, diciéndole, a estos 12 envió Jesús después de instruirlo, diciendo, no vayan por camino de gentiles, ni tampoco entren en la ciudad de los samaritanos. Versículo 6. Sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Lo que Jesús está enseñando de aquí a los apóstoles de Cristo es que los apóstoles no tenían ninguna instrucción ni enseñanza ninguna de Jesús de que vayan a los gentiles. A los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pecadores. Pecadores de muchos pueblos, pecadores que eran idólatras y que el plan de Dios primero llegó a los judíos. A los judíos. No significa que Jesús no tiene amor. No, Él tiene amor por todos. Significa que no es el tiempo. Y en eso muchos de nosotros como iglesia fallamos. Fallamos en cuanto a los periodos de tiempo. Y es como yo decirte a ti, tomando un ejemplo, ¿ok? Voy a tomar un ejemplo. Yo soy de Puerto Rico, estoy tomando un ejemplo, ¿verdad? Y yo le digo a usted, hermano, si usted vive en México, yo voy a tomar un avión y voy a llegar a México para encontrarme con usted. Cuando yo llegue a México, lo voy a llamar. Yo voy a llegar a México como para un 20 de febrero. Un 20 de febrero. Pero para el 22 de febrero, yo estaré en su casa, si así Dios lo permite. Y cuando llega la fecha del 22 de febrero, pues cumplo lo prometido. Voy y te visito en tu casa y usted y yo compartimos de la palabra del Señor. Pero también cuando yo llegue el 22 de febrero a tu casa, yo tengo que decirte que yo tengo que ir a otro sector, a otro lugar de México a predicar. Y es para el 28 de febrero. Para el 28 de febrero. Así que yo no puedo quedarme en tu casa.
todo el tiempo. Porque yo para el 28 de febrero tengo que ir a predicar a un sector, a un lugar donde hay mucha gente pecadora y que necesitan de Dios. Pues así mismo son los periodos del tiempo. Jesús llegó a un tiempo de los judíos, pero no significa que él no amaba a las demás naciones, a los demás pueblos paganos, que eran los gentiles o los griegos, que es lo mismo. Gentil o griego es lo mismo. ¿Ok? Entonces cuando Jesús dice aquí, Mateo, ¿verdad? 10:5 en adelante, por camino de gentiles no vaya y tampoco por samaritanos, sino vayan a las ovejas extraviadas en la casa de Israel. Pero cuando Jesús muere, en adelante hay un cambio que es cuando 1 año y medio, a partir de 1 año y medio en adelante, de Cristo haber muerto, entonces viene el llamamiento de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y en el libro de los Hechos, capítulo 9, hay un cambio, porque en ese cambio Dios llama a Pablo para que Pablo le hable a las naciones de los gentiles. ¿Viste? A las naciones de los gentiles. Entonces no quiere decir que Jesús no amaba a mucha gente. Es como te digo, el tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo. ¿Ok? En eso hay que comprenderlo. Entonces cuando llega el tiempo de Jesús morir en adelante y Dios llama a Pablo, pues los demás pueblos pecadores que no tenían nada que ver con el pueblo judío en el tiempo de Jesús, pues ellos tuvieron la oportunidad también de que fueran llamados para salvación. Se les predicó el mensaje de salvación. No es otro mensaje aparte, es el mismo mensaje de Cristo hacia ellos. Pero Pablo recibió un mensaje en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pablo le llama al evangelio que Cristo le reveló a él, el evangelio de la gracia. Pablo predicó el mensaje del evangelio de la gracia. Hechos 20:24. Y Jesús y los apóstoles antes de Pablo predicaron el evangelio del reino. El evangelio del reino que contiene la ley de Moisés y mandamientos y profecía. Pero Pablo recibe un mensaje de Jesús que es para predicar el evangelio de la gracia a muchos griegos gentiles, y a partir de su ministerio de Pablo comienza una transición. Y esta transición consiste que poco a poco del llamamiento de Pablo, entre el capítulo 8 y 9, entre el capítulo 8 y el 9 de Hechos de los Apóstoles comienza un cambio, pero poco a poco, no tan rápido. Y el cambio que hay es que de la ley, aquí, de la ley va pasando a la gracia. De la ley se va a pasar a la gracia. De Israel se va pasando a la iglesia, para que se vaya formando la iglesia. De los 12 apóstoles de Cristo, antes de Pablo, de los 12 apóstoles, se va pasando a Pablo para que Pablo le lleve un mensaje a los demás pueblos que son pecadores para que conozcan a Cristo. Para que conozcan a Cristo Jesús, ¿ok? Porque estos pueblos que eran paganos, gentiles, no conocían a Jesús. No conocían. Sí estaban en el tiempo de Jesús. Eso es verdad. Sí estaban en el tiempo de Jesús. Estaban en el tiempo de Jesús. Pero no había llegado el tiempo donde Jesús pues le lleva el mensaje a través de Pablo. Recordamos lo que Jesús habla en Mateo en cuanto a la oración que Jesús le enseñó a los discípulos del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, en ese capítulo que habla de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad?
pues Jesús habla acerca de los gentiles. Jesús habla acerca de los gentiles. Y Jesús le dice frente a los discípulos de Cristo, hablando de los gentiles, le dice Jesús a sus discípulos, no sean ustedes como estos gentiles. No sean ustedes como estos gentiles, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías que ellos hablan, ellos piensan que yo los voy a escuchar. Parece ser que Jesús fue muy fuerte hablando acerca de los gentiles, como que tiene la apariencia, como que aparenta entenderse que Jesús como que no tuviera amor, pero no es eso. Sí, Jesús tenía amor. Lo que pasa es que muchos de nosotros como iglesia ignoramos algo bien importante que son los tiempos. Los tiempos. En la cual Pablo en el libro de Efesios 1:10, 1, 9 y 10, Efesios 1, 9 y 10, Pablo le llama las dispensaciones. La dispensación o las dispensaciones. Y las dispensaciones significan tiempos, periodo de tiempo. ¿Me entiendes? Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Yo soy de Puerto Rico. Saludo cariñosamente a ustedes. Yo voy a ir para México pronto, en la fecha 20 de febrero. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sabes? No lo vaya a malinterpretar porque estoy poniendo un ejemplo, solamente un ejemplo. Y voy para México, donde tú vives, en la fecha 20 de febrero. Pero para el 22 de febrero pasaré por tu casa. No vayas a pensar que yo te estoy ignorando, porque tú puedes pensar que a lo mejor yo fui a México y no quise pasar por tu casa para visitarte y bendecirte y compartir en la palabra. Lo que pasa es que yo voy a llegar el 20 de febrero, pero para el 22 te prometo pasar por tu casa y visitarte y compartir juntos de la palabra del Señor. Pero hermano, yo no me puedo quedar el 22 de febrero todo el tiempo en tu casa. No, hermano, no. ¿Por qué? Porque yo necesito pasar al 28 de febrero, yo necesito moverme a otro sector de México, a otra parte de México, para predicarle a mucha gente que están en necesidad, que son personas paganas. Y necesito yo predicarle para que vengan a Cristo y conozcan a Cristo. Y eso va a ser para el 28 de febrero. Significa que Jesús hizo lo mismo. Se llegó un tiempo de los judíos, en un tiempo, pero después que Cristo murió en adelante, después de la muerte de Cristo en adelante, por lo menos 1 año y medio en adelante, después de Cristo haber resucitado, muerto y resucitado, pues Jesús llama a Pablo, camino a Damasco. Y le llega el tiempo de Jesús presentar su mensaje de salvación a los griegos. ¿Ok? Que nada tiene que ver con calvinismo. Que entonces los calvinistas hacen prejuicio. Es que entonces los calvinistas hacen preferencia. Algunos son salvos y algunos no. No. Es que ignoramos los tiempos. ¿Ok? Ignoramos los tiempos. Pero Jesús tiene amor. Por eso es que Jesús en Mateo, en cuanto a la oración de los discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, no sean ustedes como estos gentiles, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías yo los voy a escuchar, pero es que no ha llegado el tiempo de Jesús trabajar a los gentiles a través de Pablo. El apóstol Pablo fue llamado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a hablar un poquitito acerca de las transiciones. Acerca de las transiciones. Entonces, cuando hablamos acerca de las transiciones, estamos hablando del libro de los Hechos, donde en el capítulo, comenzando el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles,
todavía se mantiene muchas doctrinas y enseñanza acerca del bautismo de agua. Y no solamente se mantienen muchas enseñanzas del bautismo. El bautismo de agua todavía perseveró un tiempo más después de Cristo. Y aun cuando Pablo fue llamado, también perseveró un poquito más de tiempo. Entonces el bautismo de agua todavía siguió un poquito más después del llamamiento de Pablo en el capítulo 9. Capítulo 9, 1 en adelante, cuando Pablo es llamado a los gentiles. ¿Ok? Ahora, el bautismo de agua, como también las enseñanzas que tenían los judíos del velo. ¿Te acuerdas? El velo que usaban muchos judíos, muchas congregaciones en el tiempo de los libros de los Hechos, el velo, el bautismo de agua, el ayuno y muchas enseñanzas más que vienen de la ley, todavía continuaba en el tiempo del llamamiento de Pablo. Pero el libro de los Hechos es un libro que va poco a poco caminando poco a poco caminando, como si usted sale de su casa. Usted sale de su casa, se monta en el carro y va cogiendo el carro. Poco a poco va cogiendo curvas, sube cuesta, baja cuesta, se detiene en un semáforo de luz roja, espera que el semáforo de luz roja cambie a luz verde, va poco a poco. Quizás probablemente alguien lo llama por teléfono y le dice por teléfono: hermano, es que ya empezó el culto y usted no ha llegado. ¿Se puede saber por qué no está aquí en la iglesia? Y usted le dice y le responde: sí, voy poco a poco caminando en el carro. Es que estoy detenido en un tapón de carro, en la luz roja, y me toma tiempo, pero llegaré pronto. Eso se llama un proceso. Bíblicamente se le llama también una transición. Una transición donde el ministerio de Pablo, Dios le va a revelar a Pablo de una manera progresiva, poco a poco, en un proceso poco a poco, en el ministerio de Pablo. Hechos 9 en adelante, Dios le revela a Pablo la formación de la iglesia. El proceso de la formación de la iglesia se va formando cuando Pablo va predicando el mensaje a muchos gentiles, a muchos griegos gentiles, ¿ok? Entonces hay que comprender una cosa bien importante, que en el tiempo de Pablo muchos griegos fueron salvados, al igual que muchos judíos también fueron salvados en el ministerio de Pablo. También, tanto judíos como griegos gentiles que han creído aquí, solamente aquí, por la fe en el bautismo de agua. No más el bautismo de agua. Perdóname, en el bautismo de la muerte de Cristo quise decir, ¿ok? Tanto judíos como griegos gentiles en el ministerio de Pablo que creyeron en el evangelio de la gracia, porque Dios le revela a Pablo un mensaje que se llama el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, y eso lo habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. ¿Ok? Aquí está. Hechos 20, 24. Aquí Pablo, Dios le revela el evangelio de la gracia. Y ese evangelio de la gracia, pues, es diferente al evangelio del reino. Porque el evangelio del reino fue el mensaje de Jesús y el evangelio que Jesús le reveló al pueblo judío. ¿Ok? Pero aquí Pablo le llama el evangelio que Cristo le revela para los gentiles. Se lo dice como el evangelio de la gracia. En Hechos 20, versículo 24. ¿Ok? Entonces Pablo le revela a Jesús este mensaje para muchos griegos gentiles. Entonces todo judío, después del ministerio de Pablo,
en el mensaje de Pablo, todo judío y griego que hayan creído en el mensaje del Evangelio de la Gracia, que hayan creído en este mensaje de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, que es el bautismo, aquí, todo judío y griego que hayan creído en el mensaje que Dios le revela a Pablo aquí, por la fe y no más por agua. Por la fe y no más por agua, pues son salvos y son llamados el cuerpo de Cristo. En esta transición, poco a poco, todavía muchos judíos y muchos griegos que se habían convertido, todavía mantenían doctrina y enseñanza del bautismo de agua. Repito, en esta transición del capítulo 1 en adelante y también del capítulo 9 de Hechos en adelante, todavía muchos judíos y gentiles que se habían convertido todavía mantenían muchas enseñanzas del velo, enseñanzas de la ley, enseñanza del bautismo de agua. ¿Por qué? Porque es una transición. Es una transición de pasar a la ley a la gracia. Es una transición poco a poco pasando de Israel a formarse la iglesia. Una transición poco a poco de los apóstoles anteriores a Pablo. Y eso pues duró mucho tiempo. ¿Ok? El bautismo de agua se extendió mucho tiempo en ser eliminado. Pero poco a poco Pablo fue recibiendo mensajes de Jesús hacia Pablo el apóstol, donde Jesús le revelaba a Pablo que ya no necesitamos el bautismo de agua. Ya no necesita el bautismo de agua, que hay muchas cosas que fueron eliminándose poco a poco, progresivamente, hasta que poco a poco, pues cuando comienza Pablo a hablar el mensaje a los gentiles, donde Pablo recibe un mensaje de Jesús, un mensaje en el libro de los Hechos, capítulo 28, donde Jesús le dice a Pablo, basta ya, no trate, ok, pasamos al próximo video, deja ver, ya me falta poco por contar. Pablo, aquí en el capítulo 8, Jesús le dice a Pablo, basta ya, no sigas hablando más el mensaje de la gracia a los judíos, porque muchos judíos te están rechazando. Hay algunos que aceptaron a Jesucristo bajo la gracia, pero muchos no lo aceptaron. Y Jesús le dijo a Pablo en el capítulo 28, basta ya, no más. Sigan adelante con los griegos, que son los gentiles, griegos, gentiles. Y ellos te oirán, ellos te van a escuchar. Pablo escribe 13 epístolas dedicadas a la iglesia solamente, bajo la dispensación de la gracia, donde en esas 13 cartas está el evangelio de la gracia para nosotros hoy en día. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos decir del bautismo de agua? Pablo habló mucho del bautismo de agua. Vamos a continuar en el próximo video. Y en el próximo video termino completamente para entonces comenzar Romanos 6:3. ¿Ok? Vamos a pasar al próximo video porque Pablo habla muchas cosas interesantes del agua. A muchos griegos aquí le está ministrando. Vamos a ver qué es lo que Pablo habla en el próximo video. Que pasemos al próximo video, que esto está muy interesante para la gloria del Señor.